enclavado entre bosques antiguos, donde los árboles susurraban secretos al viento y el suelo estaba alfombrado con una gruesa capa de musgo, se encontraba un pueblo diferente a cualquier otro. Envuelto en niebla y leyenda, este pueblo era un lugar donde el pasado y el presente parecían fusionarse, creando una atmósfera cargada de misterio y asombro. Este era el pueblo de Almendro, un lugar intacto por el tiempo, donde el ritmo de la vida lo dictaban las estaciones cambiantes y los ciclos de la naturaleza. Aquí, la vida transcurría a un ritmo que permitía la reflexión y la conexión, pero una sombra acechaba al borde de esta imagen idílica, proyectando un manto sobre la serena existencia del pueblo. Una historia escalofriante susurrada de generación en generación, una historia que se había convertido en parte del tejido mismo del pueblo. Hablaba del lago maldito, el lago maldito. Sus aguas tranquilas, a menudo cubiertas por una niebla fantasmal, reflejaban las montañas circundantes como un espejo roto, cada fragmento guardando una parte de un oscuro secreto. El lago guardaba un secreto aterrador, un secreto que tenía el poder de fracturar la realidad misma. Decían que era un lugar donde los límites entre lo real y lo irreal se difuminaban, un lugar donde aquellos que se atrevían a entrar se perdían para siempre, tragados por el abrazo insidioso del lago. Los aldeanos de Almendro conocían estas historias de memoria. Eran más que simples cuentos. Eran advertencias, transmitidas de generación en generación, cada recuento más escalofriante que el anterior. Historias de pescadores atraídos por una calma antinatural, cuyos barcos aparecían a la deriva vacíos a la mañana siguiente. Excursionistas, aventurándose demasiado cerca, desapareciendo sin dejar rastro, sus risas tragadas por el pesado silencio que siempre reinaba sobre el lago. La inquietante calma del lago era engañosa, una trampa para los incautos. Algunos hablaban de extrañas luces que emanaban de sus profundidades por la noche, parpadeando como estrellas moribundas, proyectando un brillo de otro mundo sobre la superficie del agua. Otros, de figuras espectrales deslizándose bajo la superficie, sus ojos ardiendo con una luz espeluznante, observando, esperando. Con el tiempo, un miedo palpable se había asentado sobre el pueblo, un miedo que era tan parte de Almendro como los árboles antiguos y la niebla que se aferraba al suelo. El lago maldito se convirtió en un lugar que había que evitar, su nombre pronunciado en voz baja, un lugar donde los valientes y los insensatos corrían la misma suerte. Los caminos que conducían al lago se dejaban sin cuidar, reclamados por el implacable abrazo del bosque. Sin embargo, las historias persistían, su poder no disminuido por el tiempo. Eran un crudo recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin perturbar. Los ancianos advertían a los jóvenes con voces tensas por el miedo que se mantuvieran alejados de las aguas malditas. Pero, como ocurre con todas las cosas prohibidas, la leyenda solo servía para alimentar una curiosidad ardiente en algunos, una necesidad de enfrentarse a la oscuridad y descubrir la verdad oculta bajo la superficie. La atracción de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirla para algunos, y se sentían atraídos por el lago, a pesar de las advertencias, a pesar del miedo. Les impulsaba el deseo de comprender, de ver por sí mismos, qué había bajo la tranquila superficie del lago. Los ancianos solo podían observar y esperar que las historias fueran suficientes para mantener a raya a los curiosos. Sus expresiones preocupadas eran un testimonio del miedo que se había apoderado del pueblo durante generaciones. Mantenerse alejado de las aguas malditas no era solo un consejo, era una cuestión de supervivencia. Pero la atracción de lo prohibido es una fuerza poderosa, y para algunos la llamada del lago maldito era imposible de ignorar. Se sentían atraídos por él como polillas a una llama, impulsados por la necesidad de enfrentarse a la oscuridad y descubrir la verdad oculta bajo la superficie. Y así, la leyenda del lago maldito seguía viva, un inquietante recordatorio de la delgada línea que separa la curiosidad del peligro. Mateo, un joven apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, sentía la atracción del lago con más fuerza que la mayoría. Era como si las aguas susurraran secretos que solo él podía oír, llamándole para que descubriera los misterios que yacían bajo su superficie. Era diferente a los demás aldeanos.
Mientras que ellos encontraban consuelo en las rutinas familiares de la vida diaria, la mente de Mateo vagaba hacia lo desconocido, lo inexplorado. A menudo se mantenía apartado, perdido en pensamientos que parecían demasiado vastos para que el pequeño pueblo los contuviera. Mientras que ellos se encogían de miedo ante las historias, él se sentía atraído por ellas. Los relatos de el lago maldito, llenaban de terror a los aldeanos, pero para Mateo eran una fuente de fascinación. Escuchaba atentamente cada palabra, su imaginación pintando vívidas imágenes del oscuro atractivo del lago, devoraba historias de lo inexplicable, su mente hambrienta de conocimiento. Los libros y las historias se convirtieron en su escape, una forma de explorar mundos más allá de los confines de su pueblo. Pasaba incontables horas estudiando textos antiguos, buscando pistas que pudieran explicar la inquietante reputación del lago. Mateo se negaba a creer en meras supersticiones. Era un escéptico de corazón, siempre cuestionando, siempre buscando la verdad. El miedo de los aldeanos le parecía irracional, producto de la ignorancia y de cuentos de viejas. Estaba decidido a encontrar la verdadera historia que se escondía tras las leyendas. Anhelaba pruebas, evidencias que yacían ocultas bajo la superficie del miedo y el folclore. Su curiosidad era insaciable, lo que le impulsaba a explorar el bosque y la orilla del lago, buscando cualquier señal que pudiera validar o desmentir las historias que había oído. Una fresca mañana de primavera, con la niebla aún aferrada al suelo como un espíritu inquieto, Mateo tomó una decisión. El aire estaba cargado con la promesa del descubrimiento, y sintió una oleada de determinación. No dejaría que el miedo dictara sus acciones. Iría a el lago maldito. El nombre en sí mismo producía escalofríos a los aldeanos, pero para Mateo era un desafío, un rompecabezas que esperaba ser resuelto. Sentía una extraña conexión con el lago, como si éste contuviera las respuestas que había estado buscando toda su vida. Él sería quien desentrañara sus secretos, quien separara la verdad del mito. La idea le llenó de un sentido de propósito, una misión que solo él podía emprender. Sabía que no sería fácil, pero las recompensas potenciales eran demasiado grandes para ignorarlas. Su abuelo, un hombre curtido con ojos que contenían la sabiduría de muchas estaciones, le rogó que lo reconsiderara. El anciano había visto muchas cosas en su vida, y su voz tenía el peso de la experiencia y la cautela. El lago se lleva, Mateo le advirtió, con voz ronca por la edad, no devuelve. Las palabras estaban cargadas de presagios, un crudo recordatorio de los peligros que le esperaban. Pero la determinación de Mateo se mantuvo inquebrantable. Ignorando las súplicas del anciano, Mateo reunió su coraje y algunos suministros esenciales. Sabía que el viaje sería peligroso, pero estaba preparado para afrontar cualquier reto que se le presentara. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Una brújula, una cuerda resistente y algunos otros artículos esenciales fueron cuidadosamente guardados en su mochila. Cada artículo fue elegido con cuidado, un testimonio de su naturaleza meticulosa y su determinación de estar preparado para cualquier eventualidad. Una linterna para atravesar la oscuridad que sabía que le esperaba. La luz sería su guía, un faro en lo desconocido. Sintió una sensación de tranquilidad al sostenerla, sabiendo que le ayudaría a recorrer el traicionero camino que le esperaba. No le contó a nadie su plan, temiendo que sus súplicas debilitaran su resolución. La decisión era solo suya, una búsqueda personal que tenía que emprender sin interferencias. Se movía con sigilo, sus pasos silenciosos y deliberados, mientras el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Mateo se escabulló sin ser notado. La luz que se desvanecía pintaba el cielo en tonos naranja y rosa, un hermoso telón de fondo para el comienzo de su viaje. Caminaba con paso decidido, con la mirada fija en el denso y sombrío contorno del bosque que bordeaba el lago maldito. Cada paso le acercaba más a lo desconocido y su corazón latía con anticipación. Podía sentir el peso del miedo del pueblo sobre sus hombros, pesado y sofocante. Las historias y advertencias resonaban en su mente, pero las apartaba, centrándose en la tarea que tenía entre manos. Pero con cada paso que se acercaba al lago, una sensación diferente comenzaba a florecer en su interior. Era una sensación de liberación,
una sensación de que por fin estaba tomando el control de su destino. El miedo que una vez le había atenazado era ahora reemplazado por una curiosidad ardiente. No era miedo, sino una emocionante mezcla de anticipación y temor. Lo desconocido se extendía ante él, vasto e inexplorado, y estaba listo para enfrentarse a él de frente. El viaje de Mateo acababa de comenzar, y sabía que lo que descubriera en el lago maldito cambiaría su vida para siempre. El aire se volvió pesado cuando Mateo entró en el bosque. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, el crujido de las hojas y las ramitas bajo sus pies, un crudo recordatorio de su soledad. El bosque se cernía a su alrededor, sus árboles centenarios erguidos como silenciosos centinelas, sus ramas entrelazándose para formar un dosel que bloqueaba el cielo. El aroma a pino y tierra húmeda llenaba sus pulmones, un fuerte contraste con la brisa fresca que bailaba por el pueblo. Era un olor que hablaba de la descomposición y la vida entrelazadas, de secretos enterrados bajo capas de agujas caídas y musgo. La luz del sol, moteada y débil al filtrarse a través de la densa bóveda, hacía poco por penetrar la opresiva penumbra que impregnaba el bosque. Era como si el propio bosque estuviera vivo, respirando la luz y exhalando sombras. El sendero, abandonado hacía tiempo, era traicionero. Los arbustos espinosos le desgarraban la ropa y las raíces invisibles se le enganchaban en los pies. Cada paso era una batalla, una prueba de su determinación de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Pero Mateo siguió adelante, impulsado por una fuerza que no podía nombrar. Era como si algo le llamara, atrayéndole hacia el corazón del bosque, instándole a descubrir los secretos que se ocultaban en su interior. Mientras caminaba, Mateo notó un cambio en los sonidos del bosque. El susurro de las hojas y los lejanos cantos de los pájaros se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante que parecía oprimirle por todos lados. El alegre piar de los pájaros fue reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Era como si el bosque contuviera la respiración esperando que algo ocurriera. Era como si el propio bosque contuviera la respiración, observándole con ojos invisibles. Mateo no podía quitarse de encima la sensación de que le observaban, de que algo invisible seguía cada uno de sus movimientos. El aire se volvió notablemente más frío, mordiéndole la piel a pesar de su gruesa chaqueta. Era un frío que parecía calarle hasta los huesos, enfriándole de dentro a fuera. El opresivo silencio, roto solo por el sonido de los latidos de su propio corazón en sus oídos, agudizó sus sentidos. Cada crujido de hojas, cada chasquido de una rama, parecía amplificado, resonando en la quietud. Se sentía extrañamente alerta, cada terminación nerviosa en alerta máxima. Era como si el bosque estuviera vivo, su presencia presionándole, haciéndole hiperconsciente de cada sonido, de cada movimiento. Y entonces, a través de una abertura entre los árboles, lo vio, el lago maldito, el lago que había atormentado sus sueños, sus oscuras aguas llamándole con una voz que solo él podía oír. La superficie del lago estaba inquietantemente tranquila, como una lámina de obsidiana pulida, reflejando la luz moribunda del sol poniente. Era una vista a la vez hermosa y aterradora, un recordatorio del poder y el misterio que yacía en sus profundidades. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo al salir del bosque y pisar la orilla. El aire era más frío aquí, el silencio más profundo, como si el propio lago fuera una entidad viviente, observándole con ojos antiguos. Podía sentir la presencia del lago, una entidad palpable que presionaba sus sentidos. Era como si el lago estuviera vivo, sus oscuras aguas escondiendo secretos que habían estado enterrados durante siglos. Era frío, antiguo e infinitamente paciente. Mateo sabía que tenía que tener cuidado, que el lago albergaba peligros que aún no podía comprender, pero también sabía que tenía que continuar, que las respuestas que buscaba se encontraban en sus profundidades.